fecha del proyecto, ingeniero? La fecha de entrega del proyecto, ingeniero. ¿No han coordinado con la auxiliar? Yo lo último que sabía es que nos dijo que iba a ser 2 días antes del examen, o me parece que dijo un día después, ahora lo último me parece. Sí, puede ser un día después, no hay problema, porque yo igual voy a tardar en calificar sus exámenes, voy a tardar por lo menos 4 o 5 días, por lo menos. Entonces, no hay problema en ese tiempo. Ustedes pueden entregar el proyecto y seguramente el auxiliar también lo va a calificar y vamos a poder presentar las notas hasta antes me imagino, hasta antes del 5 de julio para tomar el examen final tipo 10 de julio más o menos o 12 de julio y terminar pues el 15. Ustedes saben que el 15 se acaba todo, ¿no? Tampoco yo no puedo tomar examen al día siguiente, ¿no? Entonces, seguramente estamos con los plazos bastante vencidos porque siempre ocurre esto, ¿no? La verdad es que tampoco yo quería apresurarles mucho en el examen porque yo sé que ustedes ya han dado exámenes parciales casi en todas las materias, por lo que he escuchado hablar. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cierto? ¿Y han dado examen segundo parcial? A ver, alguien que me diga. Buenos días, ingeniero. En mi caso, no, todavía. Recién estoy empezando esta semana también y la próxima igual con los parciales. Ya. Bueno, pero de todas maneras, hormigón armado es una materia muy importante. No me vengan a decir que se cruza con geografía política, ni con carreteras, etcétera, etcétera. Ustedes tienen que darle importancia a las materias que consideran que son vitales para ustedes. Así que hormigón armado es una materia importante. Si ustedes se cruzan con alguna materia, con algún examen, hablen con su docente, por favor, y no conmigo. ¿De acuerdo? Hágame ese servicio. Yo ya tengo mucha experiencia, muchos me vienen a decir se cruza por decir algo, con cálculo 3, lo que sea. Así que ustedes tienen que ver la forma de soslayar esto. Muy bien, jóvenes. Así está. Una preguntita más, Inge. Dígame. ¿Vamos a avanzar, Inge, diseño de losa nervada en una dirección? Sí, vamos a hoy vamos a empezar las losas en 2 direcciones y desde luego que una dirección es básicamente lo mismo. Sí, porque en nuestro proyecto el auxiliar nos comentó de eso, de diseño de losa nervada en una dirección también que tenemos que trabajar. Pero eso ya hemos hecho en una dirección, ¿verdad? Losa maciza, Inge, losa nervada, me parece que no. Losa nervada, no, Inge. Losa nervada en una dirección, no. Es una viga T, es re fácil. Lo vamos a hacer rápidamente hoy el jueves. Pero es muy sencillo la losa nervada, porque es como si fuera una viga T. Pero lo vamos a hacer justamente hoy día, ¿de acuerdo? Inge, dijo que una vez que califique el examen va a tardar unos 4 o 5 días en calificar. ¿Nos podría dar esos días más para la entrega del proyecto, Inge, ya que recién vamos a llevar el diseño de losas? Porque eso también tiene que estar en nuestro proyecto. El problema es que el auxiliar también necesita pues unos días para calificar. Porque si yo necesito 4 o 5 días, ya tienen que estar las notas también del proyecto. Ese es el problema. Si damos a ese tiempo, ¿cuándo va a calificar el auxiliar? Miren, voy a hablar con el auxiliar. En el proyecto, ustedes deberían hacer con losa maciza nada más. ¿Por qué están haciendo losa nervada? ¿Aló? Eso es lo que nos dijo el auxiliar, Inge. Solo losa nervada en el proyecto. Voy a hablar con él. Pienso que en este caso, para que ustedes no se atrasen mucho,
podrían ser losa maciza en vez de losa nervada, por esta circunstancia, ¿de acuerdo? Yo voy a hablar ahora mismo. Inge, la nota del proyecto estaría para el segundo parcial, ¿no, Inge? Claro, claro. Solo para el segundo parcial. Así es, solamente para el segundo parcial. El examen final ya es otra cosa. Ingeniero, buen día, disculpe. ¿Y la nota del proyecto cuánto vale? Va a disculpar. No he definido todavía, pero tiene su peso. Tiene su peso. Tal vez, normalmente lo que hacemos es 40% el proyecto y 60% el examen. Normalmente, pero no sé, a veces también hemos hecho 30 el proyecto y 70 el examen. Por ahí anda, ¿no? Vamos a definir con la auxiliar de acuerdo a la magnitud del proyecto. Ya, pero por favor, los que no saben losa nervada, entonces hagan losa maciza. Yo voy a hablar con la auxiliar. No hay, eso es equivalente. Diseñar una losa o maciza o nervada es básicamente equivalente, ¿no? Inclusive opcional. Generalmente los calculistas diseñan una losa maciza y opcionalmente una losa nervada, ¿no? Básicamente es así. Así que pueden hacer nomás losa maciza. Voy a hablar con la auxiliar. Así no pierdan tiempo en el proyecto. ¿Otra pregunta? Inge, el examen va a ser en horario de clases, ¿no? Sí, en horario de clase, 8:15. Está bien. Yo voy a estar antes de las 8 ahí y ustedes tienen que estar pendientes porque, miren, no les estoy diciendo del aula, pero yo voy a estar ahí. Voy a procurar ahora reservar el auditorio para el lunes, pero si es que no pudiera, voy a tomar 2 aulas contiguas, etcétera, etcétera. Alguna cosa vamos a hacer, pero el examen es lunes 8:15. Vayan a las 8, les aconsejo, vayan a las 8. Muy bien. Vamos a iniciar la clase. ¿Dónde está? Vamos a escribir entonces losas en 2 direcciones. Bien. Ustedes ya saben el concepto de losas. Vamos a hablar de losas macizas, losas nervadas y losas con ábacos. Bien. Según la norma, una losa se diseña
en una o en dos direcciones. ¿En qué caso? Si tenemos acá, por ejemplo, una losa apoyada sobre vigas, quiere decir que generalmente las columnas tendrían que estar entre las vigas. Esto que he puesto acá son vigas, pero también en algún caso hay losas sin vigas, pero eso es no muy recomendable porque tiene algunos problemas, pero que se puede hacer, se puede hacer. Aquí estamos viendo losas con vigas, ¿no? Primeramente vamos a hablar apoyada con vigas. Bueno, en este caso los ábacos generalmente no tienen vigas, entonces solamente vamos a hablar de acá. Entonces, estas son vigas, ¿no? Y una losa se dice si L1, que es esto, y este es L2, ¿no? Si L1 sobre L2 es menor o igual que 0,5, entonces se diseña en una sola dirección. Todo esto es una recomendación, ¿no es cierto? Donde L1, aquí vamos a decir, L1 es menor a L2, ¿no? Siempre una de ellas es menor que la otra. En cambio, si L1 sobre L2 es mayor que 0,5, entonces se diseña en dos direcciones. Entonces verán ustedes que ya aquí hay una limitación, ¿no? Que sería 0,5. Las losas cuadradas, por ejemplo, lógicamente tendrían que ser en dos direcciones, ¿no? Pero las losas muy rectangulares que cumplen con esto, no es necesario en dos direcciones, solo puede hacer en una dirección, ¿verdad? Entonces partimos de eso. Una losa en dos direcciones es más o menos cuadrada, ¿no? Un poco rectangular, pero más tirada a cuadrada. Cuando se carga una losa que está apoyada en vigas, ¿así? Estas son vigas, por favor, ¿ya? Vigas. Primeramente vamos a hablar con vigas, ¿de acuerdo? Vigas. Entonces, la losa, normalmente, cuando se apoya sobre vigas, su comportamiento es diferente, ¿no? Que cuando no está con vigas, completamente diferente. Ustedes saben, básicamente es como en la mesa, por ejemplo, en la mesa usted siempre se pone ahí unos maderas de parapeto, que son los que resisten, y el entablonado es apoyado en eso, ¿no es cierto? Entonces, ese es el concepto, ¿no? Es un tablero. La losa es un tablero, ¿no? Que tiene varios vanos en ambas direcciones, ¿no? O también puede ser una losa exterior o puede ser una losa de esquina, ¿no? Tenemos tres casos que pueden ser las losas. A ver, vamos a hablar. Si hacemos, por ejemplo, acá un entrepiso, así más o menos. Vamos a tratar de que sea un poco simétrica, ¿sí?
¿Qué pasó? Ahí tenemos lo que se llama un entrepiso, ¿no? con losas apoyadas en vigas. Las columnas están en cada intersección de las vigas, ¿no? Ese es el concepto de una configuración de un edificio, ¿no? Las columnas generalmente tienen que estar, lógicamente esta es una losa, es una estructuración bastante, digamos, demasiado simétrica para ser una planta tipo, ¿no? Pero aquí, donde están las escaleras, las aberturas, los elevadores, todo eso se puede concebir en algún espacio. Pero básicamente este se llama un entrepiso que está sobre vigas, los tableros están sobre vigas, así, y las vigas están sobre columnas. Esta es una configuración de alguna edificación siempre de esta forma, ¿no? No se puede concebir de otra manera. Tal vez algunos volados en los exteriores. Aquí tenemos un entrepiso o un tablero de losas, ¿no? Con diferentes condiciones. Por ejemplo, esta losa tipo C, la tipo B, la tipo A. Esta podría ser también A, esta podría ser B, A y B. Aquí encontramos tres tipos de losas por su configuración. Por ejemplo, la losa C es una losa interior porque tiene continuidad en los cuatro lados, ¿no? Eso se llama una losa interior. En cambio, la losa B solamente tiene continuidad en 3 lados, ¿no? Y no en una. En una tiene un borde exterior. Lo mismo acá, lo mismo acá y lo mismo. Y las losas A, del tipo A, son losas de esquina, porque tienen 2 lados adyacentes, bordes, o 2 lados exteriores. Entonces, generalmente esta se llama una losa interior, ¿no? Esta se llama losa interior. Esta se llama losa exterior. Y esta se llama losa de esquina. Así se caracterizan las losas. Entonces, veamos, esta losa puede ser una losa interior, puede una losa exterior o una losa de esquina. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver que el comportamiento de una losa es un poco compleja. Si nosotros cargamos normalmente con una carga uniformemente distribuida a esta losa o este tablero, vamos a ver que el comportamiento en la flexión es más o menos así. Y de diferentes colores, ¿no? Aquí le ponen, creo, un poquito rojo, así, ¿no? Si nosotros hacemos correr en el SAP 2000 o en algún programa computacional, vamos a ver que el comportamiento en flexión de la losa tiene más o menos es así. Cada uno son como unas curvas de nivel, ¿no? Que tienen que tienen los mismos momentos, ¿no? Sí. Aproximadamente ese es tal vez un poco más, digamos, ¿no? Ese es el comportamiento de una losa, ¿no? Acá en las franjas que están apoyadas en las vigas, ¿no? Hay momentos, pero ya no de este tipo, ¿no? Sino momentos que toman en realidad la viga. Estas curvas de nivel es lo que toma la losa y cerca de las vigas
básicamente toma la viga, porque la viga trabajaría como una viga T. Si hacemos un corte acá, por ejemplo, ¿sí? Un T. Aquí esto trabajaría más o menos como una viga T. Así. Entonces, parte de esta losa es la viga T. Y de acuerdo a las normas, esto podría ser hasta 8 veces esta ala podría ser hasta 8 veces HF. Si este es el espesor de la losa, esta ala puede ser 8 veces el espesor de la losa. O sea, parte de esto ya es parte de la viga. Entonces, lo que hay que preocuparnos normalmente es solamente acá, en la parte central, ¿no? Y aquí se pone con rojo porque la parte más digamos, con mayor solicitación siempre es la parte interior. Así. En las losas macizas o en las losas nervadas ocurre básicamente lo mismo. Pero cuando hay losas con ábacos, sin vigas, el comportamiento es un poco diferente. Para diseñar una losa de estas características, así sobre vigas, vamos a usar un método de cálculo que se llama, que el enlace ahí menciona, es el método del diseño directo. Este método está vigente, es un método muy recomendable, porque, jóvenes, se basa pues en la teoría elástica. Consideramos que la losa se comporta elásticamente, ¿no? En sus deformaciones. Lógicamente se diseña como última resistencia, pero su comportamiento está dentro del campo de la elasticidad y podemos ver que los momentos que se producen en esta losa son pues en base a la teoría que ustedes conocen de la elasticidad, ¿no? O sea, quiere decir que el método de diseño utiliza este momento, ¿no? MO 1/8, sí, 1/8 QU por L al cuadrado. Esta es su teoría, ¿no? Se dice que el momento total, completamente total, se basa en esto, 1/8 QL cuadrado, siempre. Entonces, es una teoría que se tiene que aceptar, porque eso es lo que nosotros aceptamos, ¿verdad? O sea, cuando decimos que una losa puede trabajar en los apoyos con momento negativo, ¿sí? Y momento positivo, ¿no? Entonces, su diagrama de momentos sería así, ¿no? Entonces, este método de diseño directo dice que este momento total es justamente el MO, ¿no? Que es 1/8 QL cuadrado, este momento. Entonces, acá se distribuye los momentos negativos, ¿no? Y los momentos positivos, ¿sí? Entonces, normalmente, si estuviera bien empotrado, esto sería 0,65 de MO y esto es 0,35 de MO. Si todos sumamos, sale 1, que es esto, ¿no? Que esto es igual a 1. Entonces, esta es su teoría matemática con la cual se basa el método de diseño directo. Ahora, lógicamente, estos momentos no siempre van a ser 0,65, ¿no? Depende de la forma como están empotradas, ¿no? Fíjense ustedes acá, por ejemplo, en una losa C se puede aceptar eso, pero en una losa A ya no, ¿no? Aquí hay un borde exterior, aquí no,
en una losa B también. Entonces, ya depende de cómo están. Estamos hablando, esta tal vez sería una losa interior. Ese es su concepto. Si fuera, por ejemplo, si este momento fuera 0, entonces seguramente podríamos decir que podía ser así, ¿no? Y este es 0. Entonces, el MO sería el promedio, acá, sí. Si esto fuera 0 o fuera menos, ¿no? Siempre van a ver ustedes que el promedio va a ser justamente el momento total. Por eso llamamos momento total. Así que sería la suma de los momentos negativos más los positivos. ¿Sí? Eso es. En eso se basa el método del diseño directo. Pero tiene algunas limitaciones o requisitos, ¿no? Que esa es la parte compleja. ¿Cuándo se utiliza el método de diseño directo, ¿no? Son las limitaciones o los requisitos, que son varios, ¿no? Y vamos a notar, creo que son 6. Si cumplimos con los 6, recién podemos utilizar el método del diseño directo. Vamos a ver cuáles son esos requisitos y ustedes se van a anotar. Bien, aquí ustedes van a ver en la norma, estamos en las losas en 2 direcciones, no sé dónde está el... Estas son las losas. Bueno, ya no voy a ir al principio, simplemente voy a ir a las limitaciones del método del diseño directo. Limitaciones para el uso del método del diseño directo. En alguna parte habla del método del diseño. Acá está. En el capítulo 8.1 dice el método del diseño directo. Entonces, aquí ustedes verán que da su concepto del método, ¿no? Pero tiene sus limitaciones. Y estas son, vamos a leer, por favor, para que se entienda y ustedes me van a dictar después. A ver si pueden abreviar. La primera limitación dice, deben existir un mínimo de 3 vanos continuos en cada dirección. Mínimo, o sea, no se puede diseñar una losa aislada. Tiene que haber por lo menos 3 vanos a cada dirección, por lo menos. Acá, por ejemplo, si ustedes se fijan, aquí tenemos 3 vanos, 1, 2, 3 en esa dirección, 1, 2, 3 en esta dirección. O sea, tiene que ser el tablero o como se llama el entrepiso, tiene que tener por lo menos 3 vanos continuos o más, pero mínimo 3. Si no, no se puede diseñar, como están viendo acá. Dos, las longitudes de las losas contiguas, medidas centro a centro de los apoyos en cada dirección, no deben diferir en más de 1/3 de la luz mayor. Esto creo que hemos hecho en losas, no deben diferir en más de 1/3 de la luz mayor. Anoten, por favor. 3. Los paneles de las losas, los paneles quiere decir los tableros de las losas, deben ser rectangulares, ¿no? Con una relación entre la luz mayor y la luz menor, medida centro a centro, no mayor de 2. 2, ¿no? O sea, 0,5 por el otro lado. Esto es de la luz mayor a la luz menor, 2. Paneles rectangulares. O sea, no se aceptan
ángulos que no sean rectos. Los ángulos tienen que ser rectos. No se aceptan un ángulo esviajado acá. Todos los ángulos rectos. Esto quiere decir rectangulares. Sí. Como están viendo. No losas con algún ángulo. No se permite. También eso se puede cumplir, ¿verdad? 4. Las columnas pueden estar desalineadas hasta un 10% de la luz medida en la dirección del desalineamiento con respecto a cualquier eje que pase por el centro sucesivo. Eso quiere decir que alguna columna puede estar desalineada. ¿Qué quiere decir? Que esta columna en vez podría estar acá. Sí. Pero esta distancia de desalineamiento tiene que ser menor o igual al 10% de esta dirección. Eso quiere decir, alguna columna puede estar desalineada, no siempre tiene que estar así como están viendo ustedes. Puede haber un desalineamiento, dice. Se permite. 5. Todas las cargas deben ser únicamente gravitacionales y estar uniformemente distribuidas en todo el panel. O sea, las cargas tienen que ser uniformemente distribuidas. No se permite cargas concentradas. También vamos a ver algunos trucos para digamos, salvar este requisito. 6. La carga viva no mayorada no debe exceder de 2 veces la carga muerta no mayorada. Quiere decir, L tiene que ser menor o igual a 2 veces D, ¿no? Eso quiere decir. Y la última dice que para que la losa trabaje como para el diseño directo, cada panel apoyada en vigas, ¿no? En todos sus lados, debe satisfacer esta ecuación, para las dos ecuaciones, ¿no? Esto quiere decir, jóvenes, que después les voy a explicar esta última, que es importante, que tiene que haber vigas con buena inercia que sustentan a la losa. Si no, no funcionaría. Entonces, este es el último requisito. ¿Bien? Entonces, vamos a anotar acá los requisitos. La primera, aquí voy a abreviar, la primera dice 3 o más vanos en cada dirección. Un requisito. 2. ¿Cuál es el otro requisito? ¿Quién me dice? ¿Cuál es 2? Luces casi iguales. ¿Está bien la 2? A ver, ¿qué me dice? A ver, ¿cuál era la 2? Tal vez me estoy equivocando. Si nadie me ayuda. Aquí está. Luces casi iguales. No mayor a 1/3 de la luz, medida de la luz mayor. Creo que eso ya les he explicado en vigas, ¿no? Que no. Tienen que ser las luces casi iguales o la diferencia de una losa contigua a la otra, ¿no? Estos son losas adyacentes, ¿no? Losas contiguas. Quiere decir, a su lado, ¿no? No debe diferir en más de 1/3 medido a partir de la luz mayor. Eso quiere decir. Yo creo que se entiende. Si no entienden, me avisan qué quiere decir eso de 1/3. 3. ¿Cuál es 3? ¿Qué dice la tercera?
Paneles de las losas rectangulares. Paneles rectangulares, así. Ángulo recto, 90 grados. No se aceptan otros. 4, ¿cuál es? Las columnas pueden estar desalineadas. Columnas desalineadas. Menor o igual al 10%, ¿no? En la dirección del desalineamiento. En la dirección del desalineamiento, quiere decir, ¿no? Porque ustedes dirán 10% ¿de dónde? De la dirección en que se está desalineando. 5. ¿Cuál es el 5? ¿La carga viva? No. ¿Qué dice la 5? ¿Qué ha pasado? No han anotado. Todas las cargas deben ser gravitacionales allá. Cargas uniformemente distribuidas de gravedad, ¿no? O sea, así, abajo, ¿no? De gravedad. Aquí vamos a poner no cargas concentradas. Seis. L tiene que ser menor o igual a 2 veces D. O la carga viva menor o igual a 2 veces la carga muerta. También. 7. ¿Qué dice? Dice que alfa 1 por L2 al cuadrado sobre alfa 2 L1 al cuadrado. Esto tiene que ser menor que 5 y mayor, creo que esto es 2 o 0,2. 0,2. Ese F yo lo estoy eliminando, quiere decir del flanco, ¿no? 0,2. ¿Qué significa esto? Esta última limitación. Significa pues que en realidad la losa la inercia de la losa maciza o nervada, ¿sí? Frente a la inercia de la viga, si esta es la viga, ¿sí? La inercia de la viga, además, también quiero recordarles que dice que si yo proyecto un ángulo de 45 grados, básicamente la inercia de la viga se toma en cuenta, aquí 45 grados, como si fuera una viga T, la inercia. La inercia de la viga, ¿no? Entonces, esta es la inercia de la viga y esta es la inercia de la losa. De aquí hasta la mitad, ¿no? Entonces, dice alfa 1 es
la inercia de la viga sobre la inercia de la losa, ¿no? En dirección 1. 1, así, ¿no? Y alfa 2 es la inercia de la viga sobre la inercia de la losa en la dirección 2, en la otra dirección. Ustedes saben que aquí tenemos L1, esto es la dirección 1, y L2 es en la dirección 2. Eso quiere decir L1 y L2. Entonces, fíjense ustedes, acá aparecería alfa 1 en la dirección 1. Entonces, acá sería alfa 1. Aquí sería alfa 2. Bueno, en realidad se pone así, ¿no? Alfa 1 sería así, alfa 1 acá. ¿Qué es alfa 1 y qué es alfa 2? Ustedes están viendo, es la relación de la inercia de la viga sobre la inercia de la losa. ¿Ya? Ahora, para entender bien, aquí hay una viga T, ¿no es cierto? Acá, esta es la viga T. Y la inercia de la losa se mide desde el centro de aquí, de la línea central, hasta la otra línea central, ¿no? Si es que una fuera. La inercia de la losa se mide de aquí hasta acá. Este es en la dirección 2. En la dirección 2, por eso pone acá. Mira, L1 es en esta dirección, pero se mide en la dirección 2. Esto sería la dirección 2. Y cuando hago alfa 2, tendría que medir de esta línea central hasta la otra línea central. Y esto para mí sería la dirección 1 hasta la otra línea central. Esta sería la inercia de la losa y esta sería la inercia de la viga. Y la inercia de la viga es una viga T. Entonces hay que calcular esto. ¿Y cuál es el objetivo de esto? Es que en realidad las vigas tienen que tener buena inercia frente a la inercia de la losa. Ese es el objetivo importante. Quiere decir que, fíjense, aquí tiene que haber más o menos así, ¿no? La inercia de la losa tiene que ver seguramente con este espesor. Y la inercia de la viga tiene que ver con toda esta geometría. Sí. O sea, tiene que haber cierta relación de inercias que estén dentro de este rango. O sea, quiere decir que las vigas tienen que tener nomás buena inercia, ¿no? Máximo 5, mínimo 0,2. Entonces, si yo dibujo acá y no se van a reír, no podemos decir, pues, a ver, calcularé esta losa por medio de un recto, cuando la viguita es una cosita así, pequeñita, su inercia. Miren aquí, no hay inercia de la viga, solamente está la inercia de la losa. En cambio, otra, tal vez exageradamente, podría ser una losita delgada y aquí una tremenda viga. Así. Tampoco. Pues acá esto sería 0,2 y esto sería 5, ¿no? La relación de la inercia de la viga. Una tremenda viga para una losita delgada, tampoco, ¿verdad? Entonces tiene que haber cierta proporcionalidad
entre la geometría de la viga con la losa. No sé si me han entendido, ¿no? Esto es lo que quiere decir la limitación 7. Que las vigas tienen que tener nomás buena inercia dentro de estos rangos. ¿Alguna pregunta? Inge, yo estoy dudando un poco con la limitación número 2. Luces casi iguales, no mayor a un tercio de la luz mayor. Si tengo una luz de 5 metros, por ejemplo, Ya. las otras luces tendrían que ser menores a 1.67 metros o iguales a 1.67. Esas deberían ser las luces. No. No, esto de las luces vamos a explicar. A ver, si hacemos acá, digamos, fuera esta la losa y los vanos serían acá, por lo menos 3 hemos dicho, ¿no? Digamos, así. A ver, aquí pongámosle alguna dimensión. Digamos, fuera esto 7 metros. Este que sea 6.50. Esto que sea 7.30. Esto que sea 6.20. Aquí tenemos luces desiguales, pero no muy desiguales, ¿me entienden? No muy desiguales. Entonces, acá podemos verificar si se cumple o no. Por ejemplo, los luces contiguas. Yo tendría que verificar primero acá, estas dos luces contiguas, ¿no? Entonces, tendría que verificar que 7 más o menos, ¿no? Un tercio de 7, ¿sí? Debería ser mayor o igual a 6.50. Estoy revisando solamente el tramo 1 y el tramo 2, ¿no? Primeramente. Entonces veamos acá, ¿cuánto sería un tercio de 7? Menos menos 7 sería 4.66. Ah, perdón, esto no. Así vamos a hacer. Esto sería 4.66, ¿no? O sea, quiere decir que esta losa podía ser hasta 4.66, ¿no? Como es menor a 6.50, entonces cumple. O sea, quiere decir que esta losa podía reducirse hasta 4.66, pero como es 6.50, cumple. De aquí a aquí ni siquiera revisar. Veremos qué pasa acá. Aquí son casi iguales. Veremos qué pasa aquí. Entonces, aquí vamos a decir, esto es del 1 al 2. Del 1 al 2. Este va a ser el tramo 3 y este que sea el tramo 4, ¿no? Entre el 3 y el 4, vamos a ver cuál es la diferencia. Acá podríamos siempre ver del mayor, ¿no? 7.30, ¿sí? Sería 7.30 menos 7.30 dividido entre 3. ¿Cuánto da eso? A ver, una maquinita, ¿cuánto da? 4.867. 4.87. Pero aquí tenemos 6.20, ¿no? Menor a 6.20, o sea, ok. O sea, quiere decir que esto podría ser 4.87 como mínimo. 4.87 como mínimo. Sí, así pueden revisar, ¿no? Esa es la forma, siempre del mayor al menor.
Entonces, esto podía ser, tranquilamente, esto podía ser 466 y este podía ser 487. Se acepta. Y aquí ya no tengo que revisar, son casi iguales, ¿verdad? Eso quiere decir desiguales. Ahora, hay a veces alguna posibilidad de esto, ¿no? Por ejemplo, a ver, ¿dónde? Acá. Vamos a hacer otro ejemplo para que no se confunda. Generalmente se da este caso. Acá hay un vano, acá hay otro vano, acá hay otro vano. Y aquí hay un pasillo, así y así. Aquí tenemos un vano que puede ser, por ejemplo, 2 metros. 2 metros. Y este, digamos que sea 5, 5,50, algunas medidas, ¿no? 6, 6,20, lo que sea. O sea, fíjense, acá tenemos un problema. Este vano es 2 metros. Generalmente puede ser un pasillo, algo así. Entonces, supuestamente, este panel, este entrepiso, no entra, ¿no? Porque 2 metros, imposible que cumpla con el 1/3. Entonces, ¿qué se hace? Normalmente lo que se hace, jóvenes, es empotrar esto, ¿sí? Porque ustedes ven que, por la teoría elástica, cuando un vano es así pequeño, es como si estuviera empotrado. Y aquí se toma 1/12 QL cuadrado. 1/12 QL cuadrado, ¿no? Ya tengo este vano con el momento y los demás se calculan nomás como si fuera el método del diseño directo, ¿no? Hay que empotrarlo porque esta losa no entra. Entonces tomaríamos esto de la derecha y esto a la izquierda. Porque esto es cierto, ¿no? Cuando hay luces grandes y aquí hay una pequeña, es como si esto estuviera empotrado. Difiere muy poquito de la realidad. Entonces, ese es el truco. Pero aquí tiene que haber por lo menos 2 vanos más, ¿no? O 3 o 4, ¿no? Para que sean los 3 aquí así. Entonces aquí se empotra y se le da un momento ya conocido. Y listo, se trabaja nomás como si fuera el método de diseño. Es como si yo agarrara y yo empotrara acá, ¿sí? ¿Alguna pregunta? No. Entonces, verán ustedes que con estas limitaciones que hemos anotado, se pueden cumplir todas, ¿no? Primero, 3 o más vanos, generalmente ocurre. Si fueran 2, bueno, se utiliza otra teoría, ya no el método de diseño directo, ¿no? Las luces casi iguales, también. Los paneles rectangulares, también. Ustedes me dirán, pero ¿qué pasa, ingeniero, si aquí no son rectangulares? Primeramente yo les preguntaría, ¿por qué yo tendría que diseñar, por ejemplo, un edificio con losas que no son rectos? ¿Por qué? ¿Por el terreno? Puede ser. Pero ya ese edificio con forzada, con un ángulo que no es 90 grados, ya me está diciendo que voy a tener dificultades. Siempre ustedes van a ver que todos los edificios siempre se trata de hacer rectangulares, ¿no? O alguna curveadita, pero esa curveadita se desprecia, ¿no? Alguna vez van a ver aquí una curveada en el balcón, pero eso es como en el volado, nada más, ¿no? Estructuralmente hablando, la configuración siempre se trazan ángulos rectos. ¿Por qué tendría que ser yo inclinado? ¿Por qué? No hay motivo, salvo que me forzaría, digamos, un terreno. Alguna vez yo les quiero comentar, me muestran a veces planos así, en la San Martín una vez era un terreno con un ángulo acá. No, yo le dije, no me quiero meter en líos porque ustedes saben que una losa es viajada. Losa es viajada, se dice aquella losa que no tiene ángulo recto. Es un problema, tendríamos que aplicar una teoría de elementos finitos, en fin, siempre es complicado. Siempre hay que tratar de configurar edificios con ángulos rectos.
¿Por qué tendríamos que hacer de otra forma? No hay motivo. ¿Por qué me voy a complicar la vida si no necesito? ¿Alguna estética? No creo. Solamente sería en casos excepcionales, ¿no? Por ejemplo, los puentes. Ustedes saben, siempre los puentes procuramos que sean perpendiculares a la línea central del cauce del río. Siempre. Pero en algún caso excepcional, cuando no se puede, se hacen losas esviajadas, se llaman con ángulo, ¿no? O sea, quiere decir así, digamos, es el curso del río, ¿no? ¿Sí? Y la losa, y quiero hacer un puente así, ¿no? Donde aquí no hay ángulo de 90 grados, esta es la línea del puente, ¿sí? Entonces, esta losa es esviajada con ángulo. Aquí un ángulo diferente de 90 grados. Solamente esto se hace en un caso excepcional. Pero lógicamente este ya es un problema. Yo prefiero siempre pues hacerla perpendicular, ¿no? A la línea de la perpendicular del puente, así, ¿no? Perpendicular a esta línea. Siempre van a ver ustedes eso. En caso de hacerlo esviajado, ya me estoy ganando un problema. El diseño es especial, etcétera. Por eso siempre les digo, alguna vez un estudiante me dice, pero ingeniero, ¿cuál es la diferencia? Es una diferencia abismal. Primero, una losa esviajada trabaja de otra manera. Cojea es como cojear, es como fabricar una silla con 3 patas. Cojea, ¿no es cierto? Siempre 4 patas. Ustedes dirán, pero ¿por qué una silla con 4 patas si puedo hacer por 3? Hágalos con 3. Pero a ver, veamos cómo le sale. ¿Entienden? Son esos ejemplos, ¿no? ¿Por qué la mesa tiene 4 patas? ¿Por qué la mesa es rectangular? ¿Por qué no hacemos una mesa con ángulo? Háganlo. A ver, veamos a ver cómo trabaja. Eso es. Así es, jóvenes. Fácil de explicar, ¿no es cierto? No hay que complicarse en la vida. Cuando un proyectista quiere hacer un edificio, la gente tiene que hacer, pues, generalmente con ángulos rectos. ¿Para qué otros ángulos? ¿Para qué me voy a complicar la vida? ¿Alguna pregunta? Bien, entonces, si cumplimos con todos los requisitos, podemos diseñar el método de diseño. El método de diseño directo es muy fácil. Hay que partir de este momento total y distribuirlo en momentos negativos y positivos. Y luego lo más importante es distribuirlo en franjas. Fíjense ustedes, si el comportamiento de una losa en 2 direcciones es más o menos así, el ACI nos dice que hay que distribuirlo en unas franjas así, unas franjas, voy a pintar, ¿no? Que se llaman franjas de columna, aquí así, y en otra dirección también. Más o menos así. Estas serían las franjas de columna y esta sería la franja central, que lo vamos a hacer con otro colorcito verde, ¿no? O sea, la losa en 2 direcciones se reduce en este área, que sería la zona central, y estas amarillas serían las franjas o las zonas, digamos, extremas. Lógicamente, ustedes verán que si esta losa es interior, aquí también tiene su franja de columna. En el otro lado, aquí igual, ¿no? Tiene que tener su franja de columna. Entonces aquí, si se fijan, esta viga se hace como si fuera una viga T, ¿no? Y trabaja con estas alas. Son sus alas
que son parte de la franja de columna. Entonces, verán, lo único que me preocuparía en este caso sería la parte central, ¿no? Donde más o menos están los momentos positivos. Acá serían momentos negativos, ¿no? Momentos negativos, y aquí serían momentos más o menos. Así dice que el momento, el diseño del método directo sería el comportamiento de una losa, sería así. Solamente acá, aquí se coloca un refuerzo en esta zona en ambas direcciones, y acá se coloca otro refuerzo para momento negativo, y generalmente esto es momento positivo. Así trabaja una losa en dos direcciones, o una losa cuadrada. ¿Sí? Así trabaja. Ese es el concepto del método de diseño directo. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a aprovechar acá de explicarles que esta distancia está definido, ¿no? Y es siempre L1 cuartos, la cuarta parte de la luz menor. Igual acá, estas franjas son L1 cuartos, L1 cuartos. ¿Sí? Lo mismo. De manera que ustedes se fijan, este es un cuadradito. Este es un cuadradito, porque tiene las mismas dimensiones. Sería un cuadrado. Un cuadrado. ¿Ya? L1 cuartos, L1 cuartos. L1 sería esta, L2 no. Entonces, miren, el saldo sería pues lo que es esta, de restarle de L1. Si esto es L1 cuartos, esto L1 cuartos sería L1 medios. Esta partecita de acá sería L1 medios. L1 medios. Pero aquí ya no es igual. Aquí sería L2 menos L1 medios, ¿no es cierto? Sería un poco más grande la franja. Este lado sería L2 menos L1 medios, ¿no? L1 cuartos, L1 son L1 medios, ¿no? Entonces así se ve el rectángulo. Ahora, si fuera cuadrado, esto también sería cuadrado, ¿no? Bien, alguna vez les he hecho este chiste, pero bueno, no lo tomo muy en serio, pero a ver, ¿por qué se diferencian estas dos franjas? La franja central, esta se llama franja de columna, porque están a la altura de las columnas, ¿no? O de las vigas, ¿no? A ver, vamos a hacer algo. ¿Qué pasa si yo agarro un serrucho, ¿no? Y le corto acá, ¿sí? Y le corto así, con un serrucho. La losa se cae, se deforma, sí, ¿verdad? Porque, mire, le he cortado acá. Obviamente quedaría la losa mal parada y este sería básicamente, y aquí habría una gran deflexión, ¿no? Y seguramente la losa se puede desplomar. Si yo le corto aquí y también le corto acá, si lo saco este cuadrado con un serrucho, ¿cómo se comportaría la losa? También fallaría un poco, pero en la esquina, ¿no? Aquí se alabea, aquí se alabea. Es posible que falle, ¿no? Entonces, vean ustedes, decimos que las losas que están en la columna, en la franja de columna, son los nervios de resistencia. Se resisten, porque si yo le corto, le voy a quitar. Pero ahora, ¿qué pasa si yo le corto acá? Agarro un serrucho y le corto así, con un serrucho, y le hago una abertura. ¿Le pasará algo a la losa? ¿Qué dicen? ¿Podrá sufrir algún colapso la losa? Creo que nada.
creo que nada, ¿verdad? Nada. Salvo que aquí habría que tal vez, aquí habría algunas tensiones diagonales acá, ¿no? ¿Sí? Pero nada más. Y la losa sigue intacta, con una abertura acá. Hasta podríamos tal vez llegar a cortar todito esto con un serrucho, sí, una abertura. ¿No? Y supuestamente esta abertura y la losa básicamente se basaría en esto y seguiría igual nomás, no le pasa nada. No sé si ustedes pueden hacer esta prueba. Mire, ese es el concepto del trave. Las aberturas se pueden hacer acá, pero no aquí. Si yo hago aquí una abertura, estoy cortando el nervio de resistencia. Entonces aquí sufriría, hasta se podría caer la losa o sufriría una deformación acá en esta esquina, ¿no? Porque le estoy quitando su resistencia. Si le quito todo esto, si le corto acá, peor todavía. Seguramente la losa se me va a caer, se me va a desplomar, ¿no? O va a sufrir grandes deformaciones con grietas, fisuras, etc. O sea, en otras palabras, la losa va a fallar. Pero si le hago una aberturita acá o en algún lugarcito de la franja central, no le va a pasar gran cosa, casi nada, ¿no? Se puede hacer aberturas. Ese es más o menos el concepto de cómo trabaja una losa por el método del diseño directo, ¿de acuerdo? ¿Alguna pregunta, jóvenes? No hay. Bien, entonces nos vamos a ir directamente a un ejemplo del método de diseño directo, ¿no? Vamos a basarnos en este momento y lo vamos a distribuir. Este es el momento total factorizado y lo vamos a distribuir en momentos negativos y momentos positivos. Y luego estos momentos negativos y positivos lo vamos a distribuir en franjas, ¿no? En franjas de columna y franja central, en ambas direcciones. Ese es el concepto, básicamente. Acá, si vemos la norma de la ACI, dice acá, ¿no? El momento total, absoluto, momento positivo y el promedio de los negativos, dice, en cada dirección no debe ser menor que esto. O sea, basamos sobre esto. Y ahora habla también en losas interiores, no debe tomar en cuenta estos momentos. Hay una tablita acá para momentos negativos y positivos, ¿no? Cuando hay losas con vigas, sin vigas, momentos negativos, momentos positivos en el lado interior, en el lado exterior, etc. Miren, primero vamos a atacar, es típico para una losa completamente restringido, o sea, una losa interior, o si fuera una losa exterior, pero completamente restringido, ¿no? Generalmente esto ocurre. Pero cuando hay otro tipo de apoyos, se puede considerar hasta 0 o 0,16, etc. Esto lo vamos a ver después, ¿ya? Eso es, y después lo distribuimos en franjas. Acá está la distribución en franjas de columna y franjas centrales. Y ahí termina todo. Este método muy sencillo, muy fácil. Bien, vamos a hacer un ejemplo y así creo que vamos a aprender. Un ejemplo. Si no tienen preguntas, voy a continuar con la clase. Tenemos todavía 15 minutos. Voy a avanzar algo. El tiempo me está venciendo, así que vamos a hacer una losa interior, ¿sí? Así. Con vigas. Vamos a ver qué inercia tienen las vigas. Aquí están las columnas, en la línea central, las vigas, las columnas. Las losas se apoyan en las vigas
Las vigas se apoyan en las columnas y así el descenso de cargas hasta llegar a las zapatas. Y las zapatas se apoyan en el suelo. Ese es el concepto. Entonces, primero vamos a partir, a ver. Ya, vamos a hacer una losa B. Este borde va a ser borde libre. Mire, yo voy a diseñar esta losa. La losa tipo B. Se llama losa tipo B. Van a ver ustedes que yo diseño la losa tipo B. En la dirección X va a ser como si fuera la A y la dirección Y va a ser como si fuera la C. Entonces, es un buen ejemplo. Este es un borde libre. Quiere decir que aquí hay continuidad. Sí, así se hace. Continuidad. Acá hay continuidad. Y aquí hay continuidad. Este es un ejemplo. Le daremos las dimensiones. L1 que sea 5 metros. Y L2 que sea 6. Vamos a complicar así. Tenemos una losa de es un panel. Este es borde libre. F'C, 250 kilogramos sobre centímetro cuadrado. FIE, 4200. Recubrimiento en losas 2 centímetros. Hasta 1,5 centímetros acepta. No hay estribos, generalmente no lleva estribos a losa. Vamos a hacer de principio losa maciza y luego lo vamos a convertir en losa nervada rápidamente. Primero losa maciza y luego losa nervada. ¿De acuerdo? Cargas. La carga viva que sea 400 kilogramos por cada metro cuadrado. La carga muerta que sea 600 sin peso propio, porque el peso propio no conocemos. Ahí tenemos un panel. Diseñar la losa por el método del diseño directo. Método directo. ¿Ya? Listo. Ahí tenemos la losa, tenemos las cargas, tenemos todo. Lo que no tenemos en principio es el espesor. Cumplen con todos los requisitos. Cumplen. Todo. Me faltan las vigas. A ver, vigas. Las vigas que sean de 25 por 50. Ya. Todas. Vigas. O sea, la losa se apoya en vigas de 25 por 50. ¿Sí? ¿Qué tenemos que calcular primero? Lo primero que se debe calcular es el espesor de la losa, HF, no conocemos, ¿no? Este es el espesor de la losa maciza. Quiero comentarles que el espesor de la losa es muy importante porque 1/2 centímetro más aumenta la carga de las losas a las vigas, de las vigas todo aumenta. El peso propio de la losa es lo más importante. Las losas macizas generalmente son muy pesadas, así que tenemos que tratar de que sea lo mínimo. ¿Y cuál es lo mínimo? Ahí está el detalle. Entonces, vamos a ver acá algunas recomendaciones.
no sé dónde está, el espesor de la losa. El acero mínimo. ¿Dónde está el espesor de la losa? Acá está. Espesor mínimo de losas en dos direcciones con vigas entre los apoyos en todos los lados. Esto se utiliza, el espesor de la losa, cuando las losas están apoyadas en vigas entre todos los apoyos. Si ustedes quieren encontrar el espesor cuando no hay vigas, pues utilizan esto, ¿no? Por ejemplo, para 4200 L/33 en paneles interiores. Este sería para losas sin vigas, que también lo vamos a hacer, ¿no? Pues acá estamos con losas con vigas. Y aquí dice que hay que usar cuando alfa es 0,2, hay que usar estos valores. Es cuando las vigas no tienen inercia. Pero si las vigas tienen una inercia de estos rangos, que es lo normal, se utiliza esta fórmula. Si cuando la viga tiene mucha inercia, que sería más de 2, utilizaríamos esta fórmula. Entonces, lo primero que tenemos que sacar es el alfa medios, ¿no? El alfa medio, para saber si utilizo esta o esta otra. Esta ya no, seguramente está descartado, pero igual podemos chequear. Alfa medios quiere decir el promedio que está, dice, alfa FM es el promedio para todas las vigas de los bordes, ¿no? Y el alfa M se calcula de acuerdo a 8,17. Lo que hemos visto, la inercia de la viga sobre la inercia de la losa, que debe estar por ahí, la fórmula. Entonces, lo primero que hay que determinar es el espesor de la losa, jóvenes, antes de cualquier cosa, ¿no? Esto. Entonces, para eso vamos a definir esto que sea alfa 1. Bueno, para ser congruentes, esto que sea alfa 1 y esto que sea alfa 2. Y si suponemos losas iguales, entonces vamos a suponer que esto también sea lo mismo, alfa 1, y esto que sea alfa 2. ¿Cuándo se da que este alfa es igual que este? Cuando esta losa contigua es la misma que esta. O sea, aquí sería 6 metros, aquí también sería 6 metros, aquí sería 6 metros, ¿no? Una aproximación. Igual al otro lado, aquí sería 5 metros, aquí sería 5 metros. Una losa interior, ¿ya? Ah, no, esta no es la interior, acá no nos importa. Aquí nomás sería 5 metros este lado. ¿De acuerdo? Pues aquí tenemos alfa 1. Desde luego que este no es alfa 2, aquí me estoy equivocando. Aquí vamos a llamar alfa 3. Alfa 1, alfa 1, alfa 2 y alfa 3. ¿Sí? ¿Cómo calculamos alfa 1? Alfa 1 ya hemos dicho que es la inercia de la viga en esa dirección sobre la inercia de la losa, ¿no? En su perpendicular. La inercia de la viga, vamos a hacer un corte acá, así un corte para calcular alfa 1, y ese corte que le vamos a llamar NN, así, ¿no? Vamos a tener acá seguramente la losa con la viga y la losa. Y aquí vamos a proyectar 45 grados, como dijimos.
Si esto tiene 25 y esto tiene 50, eso me está diciendo, ¿no es cierto? 25 por 50. Entonces, lógicamente, aquí va a quedar, bueno, y esto no conocemos, pero de principio vamos a asumir HF igual, supongamos 15 centímetros. Asumido, necesitamos asumir. Y si no sale así, recalculamos. Asumido. ¿Ya? Entonces, si esto es 15, 50 menos 15 es 35. ¿No? Entonces acá va a ser 35, aquí va a ser 35 y aquí 25. ¿No? Si es 45 grados, entonces así sería, ¿no? La inercia de la viga sería así. Sería, la inercia ustedes saben que es B por H al cubo sobre 12. Entonces acá tendríamos B 25 por 50 al cubo sobre 12. Sería la inercia del nervio más la inercia de las alas, ¿no? Las alas serían estas, ¿verdad? Estoy distribuyendo en dos bloques, ¿no? Este sería el bloque 1 y este sería el bloque 2, bloque 2. Entonces la inercia de las alas sería 70 por 15 al cubo sobre 3. ¿No? 70 sería 35 más 31, 70. Su altura es 15 sobre 3, ¿verdad? Y la inercia de la losa tendría que ser 600 por 15 al cubo sobre 12. O sea, quiere decir, de la línea central aquí 3, la mitad, y aquí otros 3. La inercia de la losa sería de esta línea central a esta otra línea central. Si estas losas fueran de diferentes longitudes, entonces se toma en cuenta la mitad. Si esta fuera 7 metros, esto debería ser 350. Pero en este caso estamos tomando lo mismo, 6, 6. La losa contigua. Esto se llama losa contigua. Entonces sería 600. A ver, ¿quién tiene la gentileza de calcular esto, por favor? Hagan sus maquinitas. Calculen cuál sería alfa 1. 2, ingeniero. 2. Ahí tenemos alfa 1. Ahora vamos a calcular alfa 2. Acá. La inercia de la viga en esa dirección por la inercia de la losa. Entonces acá vamos a tener lo mismo, ¿no? Vamos a tener 25 por platito por favor, ¿ya? Aló. Sí. Buenos días. ¿Cómo está? Ya, yo estoy en momento estoy en clases, pero a ver, supongo que hasta las 10:15 voy a estar en América, en la agencia de la América. ¿Le parece? Ya, en 10:15 entonces usted en la agencia de la América y ahí podemos ver qué podemos ir a los expertos. Ya. Y por el tema de lo que me pregunté, igual ahí eso está. Perfecto. Luz, ¿usted se llama Luz qué? Luna. Ya, muy bien. Hasta luego. Aló. Entonces, vamos a hacer esto más y vamos a parar la clase aquí. Sería 25 por
Por 50 al cubo sobre 12 más lo mismo, porque son las vigas iguales, más 70 por 15 al cubo sobre 3. La diferencia sería aquí. Aquí ya no sería 600, acá sería, aquí 500, ¿no? Aquí sería 250 y aquí 250, sería 500. 500 por 15 al cubo sobre 12. ¿Cuántos señores, señoritas? Solamente la diferencia sería acá. Poco más, 2 y pico. 2,41. 2,41. Eso es. Entonces, vamos a hacer, también vamos a calcular alfa 3, ¿no? Pero alfa 3 ya no es esta viga T, sino es una viga L. Pero voy a verificar primero, bueno, calcularemos alfa 3 de una vez. Alfa 3. La inercia de la viga sobre la inercia de la losa. La inercia de la viga, aquí vamos a dibujar, sería solamente ahora así. Una viga, esto 45 grados, esto sería 25, 50 y esto sería 35. Entonces, la inercia de la viga sería 25 por 50 al cubo sobre 12, más, esto sería 25, sería 60, ¿no? Perdón, más 35 por 15 al cubo sobre 3. Ahora, la inercia de la losa sería solamente la mitad, K, porque aquí ya no hay losa. Entonces aquí solamente sería 250, ¿no? Nada más. Otros le aumentan la mitad de la viga más, ¿no? O sea, sería, porque sería 250 hasta el eje, ¿no? Más la mitad sería 1250. Se puede hacer también eso, ¿no? O sea, acá sería 250 más 1250, sí. Un poquito, digamos, de acá, esto más, esta mitad, porque solamente está calculada hasta el eje, ¿no? Pero la inercia de la losa llega hasta acá, todo sería, entonces sería más 1250, ¿no? Por 15 al cubo sobre 12. No hace variar mucho, pero hay un cálculo. ¿Cuánto sería esto? Esto es como 3, tal vez. $4.06. 406. Entonces, vamos a calcular el alfa M, el promedio, que sería entre 4. Sería 2 veces por 2 más 241 y más 406. 2 veces 2, ¿no? Alfa 1. ¿Cuál sería el promedio? $2.62. 262. Dos, Perdón. 261 y 262, perdón. 2.62. Déjelo en 216, no se haga problema. Esto es mayor que 2.
Entonces, fíjense, yo tendría que utilizar esta fórmula, mayor que 2, esta, no esta, ¿no? Esto es cuando alfa promedio es menor que 2 y mayor que 0,2. Si es menor que 0,2, utilice esto, dicen, ¿no es cierto? Esta tabla. Entonces, si es mayor que 2, utilizamos esta fórmula que están viendo ustedes acá. Entonces, aquí vamos a ver que HF, ¿no?, tendría que ser igual, vamos a poner la fórmula, LN, acá es, ¿dónde está? 0,8. 0,8 más FE sobre 14.000, 36 más 9 es beta. Esto es 90 el límite, ¿no? 36 más 9 es beta aquí, que sería 0,8 más FIE sobre 14.000 dividido entre 36 más 5 veces beta. Y esto en alguna parte dice que tiene que ser mayor, creo, a 11 centímetros. En alguna parte. O sea, no sé si aquí dice. Mínimo el espesor, ¿no es por acá? Bueno. No menos de 11 centímetros. No menos. Y para otra fórmula, no menos de 12,5. Entonces, vamos a ver. Beta siempre va a ser la luz mayor sobre la luz menor. En este caso va a ser 6 sobre 5, 1,20. Beta siempre tiene que ser mayor que 1, siempre, o igual, ¿no? Beta. Entonces acá vamos a tener HF igual. LN es la luz mayor. Y en este caso sería 600 menos 25, porque es la luz libre, ¿sí? Multiplicado por 0,8 más FIE, que es 4.200 sobre 14.000, ¿sí? Dividido entre 36 más 5 por 6 sobre 5. Ya. Vamos a terminar aquí la clase. ¿Cuánto sale? Seguramente sale 14 por ahí. ¿Cuánto sale esta luz? ¿Cuánto? 15,06. Repítame. 15,06. 15 centímetros. Mayor a 11, ok. Aló, 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 aló. Aló. Hola. Sí, dime. Sí, 10:15 ya me han llamado. 10:15 voy a ir al banco BCP, pero es en América. Ya, listo. Chao, chao. Muy bien, jóvenes. Miren, entonces, casualmente yo he asumido 15 y ha salido 15 centímetros también. No hay por qué disminuir. Si hubiera salido 14, igual. No es necesario recalcular, ¿no? Pero sale 15 centímetros. Y eso es lo menos que puedo yo usar, 15 centímetros. Bien, lo que me ha faltado es demostrar esto de acá. ¿Dónde está? Esta ecuación me faltaría demostrar. Pero con seguridad que esto es
está más o menos en 2, ¿no? ¿Cómo seguro que esto es 2? Entonces está entre 5 y 2, esto está ok, ¿no? Seguro, porque ¿por qué? Porque hemos puesto una viga de buena inercia, 25 por 50 es buena inercia para una losa de 15 centímetros, ¿no? Entonces va a cumplir perfectamente. Si quieres, hagan la prueba ustedes, tienen alfa 1, tienen alfa 2, tienen las luces, va a salir algo de 2, está dentro, ¿sí? Así es, entonces ahí tenemos un poco, está desorganizado esto, lo voy a organizar. Entonces tenemos que hemos definido el espesor de la losa. Con esto puedo calcular el peso propio y luego calcular los momentos fácilmente. Muy bien, jóvenes, la próxima clase vamos a continuar. Gracias. Mañana es feriado, ¿no? Sí, mañana no hay directamente clase. El jueves, ¿no? Lamentablemente. El jueves nomás ya sería, ¿no? El jueves vamos a pasar clases y el lunes es el examen. Pero después del examen, todavía yo voy a pasar 1 o 2 clases más después del lunes, ¿no? Tal vez el martes y el jueves, ahí terminaríamos las clases. O sea, tengo que completar losas, no lo puedo dejar a medias, ¿no? Me hubiera gustado pasar clases mañana martes, pero va a ser contraproducente porque es feriado, pues es un feriado nacional. Muy bien, jóvenes, gracias, hasta luego. Sí, dígame. ¿No había posibilidad de mover la fecha de examen para el día martes? No. Que tengo el choque de 2 exámenes ese día, Inge. ¿Qué examen? A ver, cuéntame. A ver, ¿cuál De dirección de obras, ingeniero, ese día también es. Y es justo antes de su clase. ¿Y la otra materia? Mecánica medio continuo. Usted está pasando clases de todos los semestres. Muy complicado. No creo que podamos coincidir. El problema es que yo le paso al martes y los otros se van a cruzar igual. Yo lo siento mucho, jóvenes, pero usted está pasando clases de todo lado, está en un carnaval, ¿no? El medio continuo creo que es del 5º semestre, dirección de obras creo que es del 9º, una cosa así, no entiendo mucho. Pero usted tiene que sopesar cuál de las materias es más importante. Difícil que con 180 alumnos que van a dar el examen, difícil que yo pueda contentar a todos. Difícil, imposible, yo diría. Ni el martes, ni el jueves, ni el viernes, ningún otro día sería compatible para todos, para 180 alumnos. Entiendan eso, por favor. Ni siquiera para 80. Tengo 180 alumnos que dan el examen. Ustedes han visto. ¿Cómo yo puedo contentar, cómo puedo yo lograr que ese día ninguno de ustedes tenga otro examen a esa hora? Imposible. No hay. Si lo subo al martes, van a aparecer no solamente uno, van a ser 15 que se cursa con esto, que se cursa con el otro. Tienen que ver, jóvenes. Muy bien, gracias. Hasta luego.